Bienvenidos a otra edición de Prende el Foco por Cartagena, el podcast de la Fundación Santo Domingo. Hoy con una invitada muy especial. Ella, ya saben que es mujer, es autora, emprendedora, conferencista, cofundadora de una empresa muy interesante que ahora nos va a contar sobre ella. Muchas gracias, Karen Carvajalino, por aceptar esta invitación. No, hombre, a usted por invitarme, además, en una casa que me siento como en mi casa. Mejor dicho, feliz de estar aquí. De verdad nos agrada mucho también tenerte. Eres una de esas personas que inspira por su trabajo y que la invitación que siempre hacemos en este espacio es para que todos aquellos que nos están escuchando y viendo hoy en día, porque también vamos en vivo por Spotify, por YouTube, vamos a aprovechar para que conozcan más de Karen y cómo más personas queremos que en Cartagena pues sigan tus pasos y sepan lo que has hecho por nuestra ciudad y en otras ciudades, porque ya hoy en día estás pues realmente integrada, yo diría que al mundo global que nos rodea en tantos campos. Entonces, si te parece, arranquemos. I am ready, de una. El podcast lo tenemos dividido en 3 grandes espacios. El primero le llamamos el pasado, donde queremos hablar de ti, de tu historia de vida, cómo te conecta con Cartagena. El segundo, el presente. Ya nos vamos a meter más en tu vida laboral. Y por último, queremos soñar un poquito sobre el futuro de la ciudad. Me encanta. Así que bienvenida nuevamente y muchas gracias por aceptar esta invitación. Empecemos entonces por ahí, contándonos quién es Karen Carvajalino y cuál es su conexión con Cartagena. Bueno, lo primero, Karen Carvajalino es cartagenera. Lo más importante que hay que resaltar, o sea que soy una hija de esta ciudad tan maravillosa que me vio crecer, donde estudié, donde empecé, donde estoy, donde sigo. Karen no es Karen sin sus 2 hermanas, eso es importante resaltar porque mucha gente pues tiene muy claro las hermanas Carvajalino, a veces no saben cuál es Karen, cuál es Daniela, cuál es Stephanie, pero finalmente somos las 3. Yo soy la mayor de las 3, nos llevamos 1 año con Daniela y con Steffi, literal 1, 1 y 1. Y yo vengo de una familia educadora, eso es creo que lo más importante que ha marcado mi vida. Mi papá y mi mamá ambos creyeron firmemente que había que enseñar emprendimiento desde temprana edad, pero eso lo creyeron hace 25 años, hace un montón de tiempo. Ellos son muy visionarios y empezaron a incluir emprendimiento en la educación y yo creo que nos vieron a nosotras hace 22 años cuando yo tenía 8 años y dijeron, perfecta, estas son las conejillas de India maravillosas para probar esto. Entonces mis hermanas y yo empezamos muy chiquitas a creernos el cuento de que éramos emprendedoras y creamos nuestra primera empresa. Yo tenía 8 años, Daniela 7, Steffi 6, todo esto con ayuda, supervisión y guía de mis papás y en una empresa pedagógica. Entonces se llamaba Chococar. Nosotras hacíamos y vendíamos chocolates puerta a puerta en todo el barrio y más allá de vender por vender, aquí es donde viene lo distinto, lo interesante, esto era una empresa. Entonces yo era la gerente general de Chococar, Daniela la gerente comercial de Chococar, Steffi la ejecutiva de ventas, teníamos cargos, roles, responsabilidades, manual de funciones, o sea, teníamos un cuento donde nos creíamos y donde entendíamos lo que estábamos haciendo. Y esa es Karen, una emprendedora que desde ese momento hasta este momento, 22 años después, sigue soñando con lo mismo, que es cambiar el mundo con educación. Por eso cada que tengo la oportunidad de compartir con la Fundación Santo Domingo en cualquier escenario, nos unimos en ese eje tan transformador. Entonces Karen es una emprendedora cartagenera, muy animada por hacer cosas distintas y diferentes desde ese momento hasta ahora. De verdad te agradecemos mucho que estés aquí compartiendo eso con nosotros. Tu entusiasmo nos entusiasma, pero sin duda alguna compartimos muchos valores y por eso es que queremos conversar contigo más sobre aquellas cosas que ya nos han mencionado y especialmente sobre ese espíritu emprendedor. Nosotros estamos convencidos desde la Fundación que esa es sin duda una de las grandes formas que deberíamos nosotros incentivar hacia el futuro y de ahí tenemos muchas iniciativas que desde la educación estamos impulsando, pues para la Fundación, la educación, el medio ambiente, el desarrollo territorial y la salud siguen siendo esos ejes estratégicos que estamos desarrollando, pero en términos de pesos, pues la mitad de nuestros esfuerzos se van hacia la educación. Sin duda. Entonces, por eso compartimos tantas cosas y especialmente
queríamos hablar contigo para que nos contaras pues de todo este recorrido que vienes haciendo en el campo empresarial, en donde sigues hoy en día liderando muchos proyectos y donde hoy en día junto con tus 3 hermanas, las Carvajalino, como la gente les llama, las Carvajalino, están liderando este proyecto tan chévere como Biz Nation. ¿Por qué no nos cuentas para los oyentes qué es Biz Nation? Por supuesto. Bueno, ustedes dirán además de cómo empezó en chocolate y terminó en educación. Hay un hueco. Entonces, brevemente, nosotras nos convertimos en speakers muy chiquitas, empezamos a dar conferencias muy pequeñas y le dimos la vuelta al mundo haciendo eventos de emprendimiento, fomentando el emprendimiento. Y antes del COVID, nosotras dijimos, no, ven, necesitamos una manera como más masiva de llegar a la gente. Y empezamos una plataforma de educación virtual antes del COVID. Pero fíjate, aquí es donde a veces el emprendedor tiene que estar muy claro en su idea y ser un poquito terco, porque a veces el momento no es perfecto, pero la idea sí. Nosotras reflexionemos. Antes del COVID, ¿quién creía en la educación virtual? Nadie. Pues eso nadie creía, ni las empresas, ni nadie, que eso servía como para mucho. Nosotras, sin embargo, aquí en Cartagena nació Biz Nation, estábamos tercas, no es que hay que plataforma, cursos virtuales, esto, y de repente pues llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, yo creo que mi vida cambió, literal, porque todo el mundo que algún día yo le había tocado la puerta, le había dicho que la educación virtual, que esto, lo otro, en ese 2020, todo el mundo necesitaba educación virtual para todo y ya nosotros teníamos nuestra plataforma, nuestros cursos, ya sabíamos cómo era esa vuelta. Y nosotros, Álvaro, ese año 2020 crecimos, o sea, drástica y exponencialmente, llegamos a 100,000 usuarios en un año. Y empezamos a innovar, porque luego nos dimos cuenta, es que aunque vengan 70 pandemias, hay un pedazo de la población que nunca va a llegar a la educación virtual. Y nunca voy a olvidar con Linet, que la amaré por siempre, de Fundación Santo Domingo, nos inventamos nuestro programa de Tu Negocio a la Mano, que es un programa de formación por WhatsApp. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer formación por WhatsApp un montón, que hoy día seguimos haciendo. Y bueno, Biz Nation se empezó a constituir muy fuertemente después del COVID como esta solución de educación en donde hacemos muchos programas de educación virtual para corporativos y para muchos programas de impacto social. Entonces, Biz nos ha permitido, es una empresa social, o sea, lo nuestro no es una fundación, somos un emprendimiento social. Vendemos cursos a las empresas para entrenar a sus colaboradores y junto con aliados hacemos los programas de impacto más maravillosos. Te puedo decir con mucho orgullo que hoy por hoy Biz trabaja desde La Guajira hasta el Valle del Cauca, Llanos Orientales, o sea, estamos literal prácticamente en todo el país. No hacemos mucho en la Amazonía, del resto estamos prácticamente en todo el país, llevando un modelo de educación distinta, diferente, disruptiva a comunidades, sobre todo de jóvenes, de mujeres y microempresarios, que es donde estamos súper, hiper, mega enfocados. Somos 100,000 usuarios. Hoy por hoy no solo trabajamos en Colombia, hacemos mucho trabajo en República Dominicana, en México, en Estados Unidos, en Ecuador hacemos mucho también. Entonces, pues eso es Biz Nation. Esto sigue siendo la nación de la educación. Me encanta y por eso decía yo que si bien eres una cartagenera de lujo, también eres una ciudadana ya global, no me equivoqué en eso. Y en eso realmente pues te admiramos por el trabajo tan chévere que vienes haciendo y creo que sin duda alguna es un ejemplo para que otras personas lo sigan. Por eso quiero insistir mucho en que nos ayudes a entender ese ADN que se requiere para una persona no desistir y por el contrario persistir en sus ideas. ¿Qué recomendación le tienes a alguien que nos está escuchando y dice, oye, yo también tengo una idea y pensé que no la podía sacar adelante o pienso que no la puedo sacar adelante tal como Karen en algún momento dado pensó pero insistió? Pues te voy a decir un consejo quizá poco convencional, pero yo creo que uno tiene que taparse los oídos. Y eso lo digo y lo repetiré. Primero, es difícil tener una idea. O sea, a la gente hoy le da miedo imaginarse, le da miedo soñar, le da miedo proponer, ¿cierto? Pero ¿por qué? Yo creo que a la gente le da mucho miedo por el que dirán, porque se van a reír de mí, porque qué pasa que si fracaso, sí, bueno, tantas cosas. Entonces, lo que yo me he dado cuenta en este camino es que vivimos en una sociedad que se toma muy a la ligera el opinar del sueño del otro, el opinar y que al mismo tiempo, entonces hay gente que opina sin saber
y al mismo tiempo hay gente que escucha a gente a la que no debería ni siquiera escuchar. Yo pienso que cuando uno tiene una idea, tiene que taparse los oídos porque hay un montón de gente que te va a decir que no se puede, que es imposible, que esto, que lo otro. Ahorita venía hablando con la gente de mi equipo de trabajo y me decía, es que eso no se puede. Y yo les decía, ven, es que cuando te digan no, el no nunca es un no, jamás. Toca buscarle la comba al palo. O nunca pienses de primerazo que no se puede. Entonces, creo que la gente se desmotiva muy rápido porque se pone a escuchar gente que no sabe ni lo que está diciendo y que opinan como con ligereza. Y dos, porque de primerazo piensan que las cosas no se pueden. Entonces, cuando tú te quitas esos dos malos vicios de encima, de estar escuchando a todo el mundo, uno, y por otro lado de pensar inmediatamente que no se puede, ya como que te liberas mentalmente para buscarle la comba al palo, como diría uno aquí, ¿cierto? Muy, muy coloquialmente, pero siempre hay una manera. Pero para encontrarla tienes que pensar que existe esa manera. O sea, tienes que estar muy convencido de que existe una manera de hacer que las cosas sucedan. Me haces pensar en el cliché que normalmente llega uno a estas conversaciones a tratar de evitar, pero no lo pude hacer, y es si los emprendedores nacen o se hacen. Me encanta. Pues mira, te voy a decir algo. Yo creo que los emprendedores se hacen, sin duda alguna. A ver, y te lo dice una persona que es la más creyente en la educación. Yo pienso que una persona en cualquier momento de su vida, no tienes que tener 8 años, puedes aprender cualquier cosa. O sea, si tú quieres aprender Excel, tomas un curso de Excel, lo practicas muchas horas, te vas a volver bueno. Si tú quieres ser mejor en oratoria, en hablar en público, tomas un curso, aprendes, lo practicas muchas veces y seguramente te vas a volver bueno. Y no es diferente con el emprendimiento. O sea, ser emprendedor requiere de unas habilidades muy puntuales. Necesitas comunicación, necesitas persuasión, necesitas resiliencia y todo eso se aprende, se estudia y se practica. Ay, Karen, pero es que hay gente que como que de naturaleza tiene una chispa. Seguramente sí, pero esa misma chispa yo creo profundamente que uno la puede desarrollar. O sea, uno a lo que decida desarrollar en su vida, siendo el emprendimiento una de esas cosas, la puede desarrollar. Y en el caso tuyo, que has tenido una relación tan cercana desde el colegio mismo, que tiene ese especial entrenamiento o ADN educativo hacia el emprendimiento, pues por supuesto que me imagino yo es parte de esa formación que has recibido. O sea, no es solamente en tu casa por la invitación de tus papás, sino por la formación probablemente que has tenido desde el colegio. Pero finalizado el colegio, ¿qué pasa? Ya hay alguna manera, ya cree uno que ya tiene y empieza la gente a escoger, o voy a estudiar una carrera para emplearme o voy a estudiar una carrera para emprender. ¿Cómo esa disyuntiva a la cual todos nos enfrentamos, en tu caso la resolviste por emprender? Bueno, pues yo, lo que pasa es que sí, una combinación de tantas cosas, porque yo nací y a mí me educaron para que yo creyera que yo podía ser una emprendedora. Y eso es lo que pasa, Álvaro, cuando uno interviene desde temprana edad la educación para que sea distinta. Si tú cuando eres chiquito te dicen tú eres deportista, tú eso es lo que crees. Tú eres artista, es lo que crees. En mi caso fue, ustedes son emprendedoras. Entonces yo siempre supe que yo iba a ser emprendedora. Y fíjate, yo no estudié una carrera como economía, administración, que la gente crea, no, los emprendedores son administradores. No, yo soy psicóloga de profesión. Y si tendría que volver a escoger otra carrera, volvería y elegiría la psicología, porque además es todos los días de mi vida que lo aplico. Pero en mi caso fue independientemente de lo que uno estudie, ¿cierto? Y entendiendo que hoy ya la universidad no es el único camino, digamos, de educación postmedia. O sea, hoy hay un montón de otras alternativas. Independientemente, la habilidad que tú necesitas para emprender seguramente no te la va a dar la universidad. Y eso es algo para tener claro. Pero es importante porque te desarrolla otras habilidades que sí o sí vas a necesitar para emprender. Entonces yo estudié psicología y luego estudié programación neurolingüística y me certifiqué en eso y me encanta y lo uso todos los días de mi vida. Y creo que, y aquí viene algo interesante, pero yo creo que uno tiene que esperar para ir a la universidad para ser emprendedor. O sea, te lo dice la que empezó vendiendo chocolates en la calle a los 8 años. Ni pienso que todo el que estudia administración va a emprender. No. O sea, ser emprendedor necesita de tener referentes desde temprana edad, necesita de cambiar la mentalidad desde temprana edad.
Cuando yo vendía chocolates, obviamente, imagínate, eso yo le tocaba la puerta a la gente, hola, vine, chocolates, tal cosa, pero yo lo más importante que recalco de ese momento era la mentalidad que desarrollé. Yo aprendí que si yo invertí 30.000 pesos y vendí 100.000, me quedaron 70.000, que vuelvo y compro y vuelvo y... Entonces es como el mindset, es la mentalidad que uno desarrolla y ahí es donde está el secreto realmente de formar emprendedores en cambiar esa mentalidad, ojalá desde temprana edad. Fíjate que en la fundación, como te decía, la educación es parte central de nuestra intervención, pero miramos toda la trayectoria educativa y obviamente llegamos al final de la misma tratando de impulsar a que las personas pues puedan, aquellas que tienen la vocación, emprender o de pronto fortalecer sus negocios, ¿no? Y en ese sentido hay de todo. Tenemos emprendimientos de base comunitaria, que son casi que empleos de subsistencia para la familia, hasta negocios que realmente tienen un potencial de crecimiento verdaderamente significativo. En el caso de Cartagena trabajamos mucho con aliados que tenemos en una gran alianza que se llama Juntémonos para Superación de la Pobreza, en donde lo que hacemos es identificar precisamente aquellas personas en las comunidades donde trabajamos que tienen el potencial de manejar pues su propio tiempo y su propio negocio, o casi que la necesidad, a veces no es la vocación sino la necesidad, porque es la única alternativa que tienen, y en ese sentido buscamos que por lo menos lo hagan de una manera estructurada en este proyecto que hacemos con el Grupo Social, con la Fundación Santo Domingo y en conjunto con Change Lab, para darles a estas personas un norte de formación. Ya llevamos casi 500 de ellos en 3 cohortes que hemos sacado adelante. Nos sentimos muy a gusto con ese proyecto porque es la única manera que hemos visto de que verdaderamente tienen un medio de subsistencia. Con el reto de que quisiera uno conectarlos a otros procesos para que fortalezcan ahora esas iniciativas y verdaderamente, más que de subsistencia, sean verdaderamente una alternativa de vida. Pero por el otro extremo, por ejemplo, vemos en el caso como Barranquilla, que estamos trabajando Caribe Exponencial, también con una cantidad de aliados muy importantes, la Universidad del Norte, la Cámara de Comercio, la Fundación, promoviendo la aceleración de ciertos negocios que tienen ese potencial de verdaderamente empezar a jalonar de una manera diferente, no solamente una empresa, sino los sectores económicos que representan. Entonces, esa diversidad hace que claramente tengamos muchos frentes de trabajo, pero sin duda el reto está en que uno encuentre cada persona que tenga la vocación, donde realmente pueda hacer la diferencia. Y aquí en este espacio también tuvimos ya hace unos episodios atrás, por ejemplo, fintechs que tienen ya un vuelo mucho mayor, inclusive que están trabajándose como Cobre en este caso, que también es de un cartagenero o de unos cartageneros que están trabajando en otras ligas, pero igualmente que tienen ese mindset del emprendimiento colocado. Por eso me parecía tan importante entender tu proceso, cuál ha sido, porque me parece que es parte de este camino que cada uno que quiera puede recorrer. Tú mencionabas ahorita cómo trabajas ahora con tus hermanas, ¿no? Y quería preguntarte, asumo que las 3 tienen el ADN del emprendimiento, pero ¿cómo están las 3 trabajando en este proyecto? ¿Cómo se complementan? Es la pregunta que te tenía. Súper bien, y nos ha tomado muchos años descifrarlo, porque en Colombia muchas son las empresas familiares y tenemos retos, por supuesto, de la hermana, de la familia. De hecho, cuando nosotras peleamos así, que tú dices, la voy a ahorcar, ni siquiera es por la empresa, sino porque nosotras somos muy cercanas en edad. Entonces se puso mi ropa, me robó el zapato, la otra me cogió la camisa, la otra que se hizo o sea, bueno, son cosas así. Que situaciones personales que terminan mezclándose con el negocio y viceversa. Situaciones del negocio que luego tarde que temprano uno termina por allá ofendido en la parte familiar también. Entonces ha sido un camino largo y hoy nos hemos aprendido a complementar súper bien, respetando los espacios. Coloquialmente uno diría, no pisándole la manguera a la otra,
pero nosotros lo llamamos, vea, esta es mi jurisdicción, tu jurisdicción, tu jurisdicción. ¿Cuáles son los roles de las tres hoy en día? Entonces, nosotras no solamente tenemos Biz Nation, hacemos varias cosas. Nosotros somos Biz Nation, tenemos Biz Fest, que es nuestro festival. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso, eso es su propia cosa. Mis hermanas hace 2 años se mudaron a Estados Unidos, entonces Biz Nation USA es todo un cuento. Y Hermanas Carvajalino, como marca, si se quiere, hacemos conferencias, libros, contenido, redes sociales, eso es otro show. Y ahora estamos obsesionadas con enseñar inteligencia artificial. Entonces creamos Es Mejor con IA. Entonces, cada quien tiene como su propia arista que maneja. Entonces, Steffi está en Biz Nation, Estados Unidos, súper enfocada. Daniela está súper enfocada en Es Mejor con IA, toda la parte de donde enseñamos inteligencia artificial, y Hermanas Carvajalino, redes, conferencias, keynotes, libros. Y yo me enfoco 100% en Biz Nation, en Biz Fest, yo sobre todo lo coordino, y mucho en nuestro colegio, aquí en la ciudad de Cartagena, el International School. Entonces, por eso hoy venía del Open House de allá que estaba sucediendo. Entonces nos dividimos así. Y luego hay procesos que requieren de las tres, como BizFest. Claro. Yo lidero todo y llega el momento donde Stephanie interviene porque ella es la que hace la agenda, el contenido, coordina los speakers, etc. Entonces, ¿cómo manejamos? Tú eres la líder de la agenda, los speakers, etc. Yo, Daniela y yo podemos opinar, pero Stephanie decide. O sea, lo que ella diga, eso es. Y si a mí no me parece, de malas. Ella es la líder, lo que ella diga. Y sus decisiones las respaldamos todas. Así sean buenas y así sean malas. Si es bueno, bien para todas. Si es malo, malo para todas. Entonces, así hemos logrado ir figurando. Hace poquito vi en tus redes y en las de tus hermanas algo así que decía como llenamos el Movistar. Y eso lo llenan pues grandes artistas de música y de pronto de otro tipo de eventos. ¿Por qué no nos cuentas cómo BizFest llena el Movistar? Bueno, esa es una historia muy bonita, también nacida aquí en Cartagena. Pues, como te conté, mi historia empezó porque chiquitas creíamos que uno era emprendedor. Entonces yo le dije a mis hermanas un día, ¿y qué pasa si hacemos que otra gente crea, otros niños crean que también pueden ser emprendedores? Porque cuando uno prende la televisión, la radio, las redes, eso no es lo que te va a salir, ¡ay, es emprendedor! No, otro contenido. Entonces, ¿por qué no creamos el festival de emprendimiento para jóvenes más espectacular? El primero lo hicimos en Cartagena, en el colegio, en el International, no lo voy a olvidar. Empezó a llover. Cuando empezó el evento, se acabó el evento, paró de llover. O sea, por siempre lo voy a recordar. Fueron 2 días, metíamos 2.500 jóvenes cada día. Eran 2 días, o sea, como 5.000 personas. Fue una cosa maravillosa, con públicos, privados, fue muy lindo. Y yo le decía a mis hermanas, bueno, listo. Entonces, como dice el dicho, go big or go home, o sea, o soñamos en grande o no hacemos nada, llenemos el estadio más espectacular de Colombia, el Movistar Arena, perfecto, listo, COVID. Me acuerdo que ese COVID, ese 2020, fue una bendición porque Biz Nation creció un montón, pero yo pensé que era lo peor porque mi super sueño hacer el Biz en el Movistar. Físico, claro. Hasta ahí llegaba. Pero no, terminó siendo una bendición porque luego lo transmitíamos virtual y lo transmitíamos por todos los canales de televisión regional. O sea, Teleantioquia, Telepacífico, Telecafé. Entonces llegábamos como a 70.000 personas por año. O sea, era espectacular. Pero ya en el 2022 yo dije, bueno, muy divino y todo, pero volvamos a lo que era el sueño inicial. Y lo que tú dices, Álvaro, es como el estereotipo más grande y más lindo que yo he podido romper. O sea, uno cree el Movistar Arena, sentar 14.000 personas ahí. No es solamente Maluma y Karol G y el reggaetón y Vele, no, también son las Carvajalino hablando de educación y emprendimiento. Entonces, no lo hemos hecho 1 ni 2, sino 4 veces con esta en el Movistar y por primera vez este año también en la Macarena, en Medellín. Allá tuvimos 12.500 jóvenes, aquí en el Movistar cada año son 14.000. Aplaudimos eso, de verdad es un increíble lo que estás haciendo, lo que están haciendo, de verdad que es una idea, me parece espectacular y ojalá que más personas tuvieran realmente ese ADN, no, sino esa inspiración, o sea que oigan ese llamado que efectivamente en esa estamos. Sí, pueden tener en cualquier momento de esto, yo digo que le haga clic la cabeza y diga, epa, yo me voy a pegar en eso. Y tú estás trabajando con los jóvenes, ¿no? Pero me imagino, y probablemente es por también mi forma de pensar, que eso puede llegarle a cualquier edad.
Total, no, mira, te digo, yo soy de esta filosofía. Ni uno es muy joven para emprender, ni uno es muy viejo para emprender, ni uno tiene que esperar a graduarse, ni cuando no se graduó, ni uno, o sea, no. Es que para todo el mundo el mensaje del emprendimiento es válido. Yo creo que no existe el momento perfecto en la vida, toca crearlo. Y el momento perfecto para cada quien es distinto y es diferente porque el camino de emprender de cada quien es distinto y es diferente. Entonces, una señora puede emprender, un jovencito puede emprender, un niño, un paisa, un rolo, un cachaco, o sea, un costeño. El emprendimiento es una de esas cosas que es muy única, particular para cada quien y no existe la receta perfecta. El emprendedor viene en todas las tallas, en todos los tamaños y en todas las edades. Y una vez que te llegue esa inspiración, alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, dice, yo tengo esa idea, ¿qué le recomiendas que haga? Bueno, aquí voy. Hágala sin pensarlo mucho. Pero el cómo. ¿No? ¿Dónde está el Ahora método? verás, el método es el siguiente, no existe. Te toca, de verdad, te toca hacer, embarrarla, aprender, volver, intentar. Pasa lo siguiente, la gente se queda con la idea 5 años, 7 años. En el emprendimiento, hecho es mejor que perfecto. Entonces, ¿cómo hacer las cosas? Haciéndola. Es que no hay otra. O sea, si tú crees que esta taza así se ve bien, ok, hazla. Y cuando te diste cuenta que no cerró el botón, vuelve y la hace y vuelve y lo cierra. Y cuando te das cuenta que te quedó una... Yo tengo una amiga, mi mejor amiga es diseñadora, Mercedes Campuzano. Y ella cuando empezó me decía, es que Karen, cuando yo empecé en la universidad, una chancleta era más grande que la otra. Y yo las vendía así. Ahí luego las iba corrigiendo. Y yo me Nos siento... está viendo Mercedes Campuzano. Seguramente, Merce. Yo siempre cuento esto. Y ella me enseñó esta frase y yo creo que todos los emprendedores lo vivimos. Hay que arreglar el avión volando, me decía ella en una conversación que tuvimos. Y es verdad. Entonces, cuando tú emprendes, tú haces y luego corriges. Ay, pero es que lo hubiera hecho bien desde el comienzo. Como dice esa famosa frase del emprendimiento. Si cuando miras tu primer producto que vendiste no te da vergüenza, esperaste demasiado. Más o menos así es. Qué maravilloso eso. Quería también que nos hablaras un poquito de esto que nos mencionabas de la evolución de la educación y ahora cómo es mejor con IA, que se llama efectivamente el producto. Cuéntanos sobre eso. Pues mira, como emprendedoras y como todos los emprendedores que me están escuchando, me están viendo, pues uno tiene recursos limitados, gente limitada, personal limitado y además uno como emprendedor limitado conocimiento. Entonces, mis hermanas y yo empezamos a obsesionarnos en aplicar, implementar, utilizar herramientas de inteligencia artificial para BizNation y la gente dice, ¿ustedes cuánta gente trabaja con usted? 500 personas, porque como hacemos tanto, automatizamos básicamente el 87% de lo que hacemos. Automatizamos, utilizamos inteligencia artificial y así logramos hacer tantas cosas. Y un poco lo mismo, entonces yo quiero que más emprendedores también sepan cómo utilizar inteligencia artificial para manejar redes sociales, inventarios, productos, fotografía, todo lo que a ti se te ocurra, Álvaro. Yo utilizo inteligencia artificial para todo. Y entonces eso fue creciendo y todo el mundo nos preguntaba en redes, ¿pero cómo hacen eso? Bueno, mira, aquí es el tutorial de cómo crear tu avatar digital. Ay, pero esas fotos son de fotógrafo. No, la hice con inteligencia artificial. Toma, aquí te dejo tal. ¿Y cómo hacen tal? Y empezamos como a compartir y luego dijimos, no, espérate, más bien creemos un programa que la gente pueda tomar y aprender porque está el que sabe mucho y está el que no sabe nada. Entonces empecemos de cero y lo creamos para emprendedores. Somos absolutamente convencidas de que la inteligencia artificial es la mejor amiga de cualquier emprendedor porque te permite hacer mucho con poco. Y ese producto, el de Es Mejor con IA, hoy en día es un producto dentro de la plataforma de BizNation. Es aparte. Es aparte. Sí, Okay. Es aparte porque es 100% en vivo. No son cursos pregrabados, es en vivo, lo hacemos mis hermanas y yo, literal. La gente, es formación. Sí, formación, la gente pregunta, sí, formación y mira, hola, tengo una pregunta, es que en mi empresa yo no he figurado cómo hacerle un fotoestudio a esto porque no tengo cámara. No la necesitas, vamos a hacerlo así es, en vivo 100%. Qué chévere. Y dentro de BizNation, ¿cuáles son los cursos que más les gustan a la gente o los que más aceptación o demanda tienen? Tenemos como 400 cursos creados además con expertos que son presidentes, vicepresidentes, emprendedores y les preguntamos desde la experiencia porque no nos gusta la teoría sino la práctica. Los cursos más tomados son cómo hablar en público, es el primero. ¿Cómo hablar en público? Muy, muy concurrido. El de inteligencia emocional es mega concurrido.
Excel, que no sé por qué la gente lo sigue tomando, pero lo siguen tomando. También hay contenido de inteligencia artificial ahí, solo que es pregrabado, no en vivo, pero también súper bien. Esos son como los más tomados. Creo que son esos. Súper chéveres. Provoca hasta tomatos. Ambos suenan interesantísimos. Cómo hablar en público e inteligencia emocional. Total. Creo que cogería también. Estábamos hablando sobre la importancia de la educación en tecnologías y la inteligencia artificial, y desde la fundación estamos queriendo entender esto como parte de los nuevos retos que tenemos hacia adelante, cómo incorporar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos un colegio en Barú en donde tratamos de combinar las tradiciones y la cultura, pero no rezagarnos en lo que a futuro va a requerir unos jóvenes de estos para ingresar al mercado laboral. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento de cambio, y lo que discutíamos el otro día en algún espacio que estábamos conversando sobre esto es que probablemente antes los currículum, cuando uno los diseñaba, puede que duraran 15, 20 años. Y resulta que con estos cambios tan acelerados, los cambios se están dando en unos periodos de corto mucho más cerrados, y toca estar reaccionando más rápido. Ustedes desde el colegio que tienen, ¿cómo han visto esta oportunidad de la inteligencia artificial? Bueno, ese es un tema muy interesante porque hay facts, o sea, hay factos, hay cosas que son, por ejemplo, 3 de cada 5 estudiantes entrando a estudiar la primaria hoy van a tener un trabajo cuando se gradúen que hoy no existe. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial en sus investigaciones. O sea, hay cosas, facts, ¿listo? Y luego hay creencias de la gente, como la gente que cree que la inteligencia artificial está volviendo bruta a los niños perezosos que no saben leer, escribir, que no sé qué. Investigaciones demuestran lo contrario. O sea, una reciente que leí, pues psicóloga, me leo todos los papers y todo, Claro. muestran cómo la gente aprende más utilizando IA y no sé qué. Bueno, entonces, la realidad es que el mundo, tú lo dices, después del COVID cambió lo más rápido que había cambiado nunca antes, y nunca va a volver a cambiar más lento de lo que ya cambió. Entonces, hoy es la IA, mañana es llámalo como quieras, o sea, tantas cosas. El tema es cómo desarrollo el mindset en la gente de aprender a aprender, porque finalmente la constante va a ser tener que aprender tecnologías nuevas. En el International, nosotros hoy, en nuestra Open House, de hecho lanzamos LIA, que es la inteligencia artificial del colegio, porque la gente está usando ChatGPT, esto, lo otro. No, venga, utilicemos nuestra propia inteligencia artificial, porque lo que yo quiero es saber qué le estaban preguntando los jóvenes a mi IA para poder hacer una inteligencia de datos detrás que me permita mejorar mi proceso de aprendizaje y de enseñanza, y que me permita personalizar mis clases hasta cierto punto utilizando nuestra teoría de neurociencia y de cerebro triádico en el colegio, porque no todos nuestros chicos aprenden igual. Pero al profesor le cuesta trabajo personalizarle una clase a cada uno, eso es imposible. Pero con inteligencia artificial sí logro, dentro de un salón de clase, atender a los visuales, a los auditivos y a los kinestésicos de manera distinta. Y además tengo al profesor conectado y también tengo al papá. Entonces, Visual, auditivo y kinestésico. ¿Tú cuál de las tres eres? Mega kinestésica. Ok. ¿Y tus hermanas? Daniela, mega visual, muy cerebro izquierdo, y Steffi, muy cerebro derecho. Bueno, fíjate que ahí es donde se complementan entonces. 100%. Y estamos divididísimas así. O sea, acorde a eso. Steffi, la encargada de la agenda, ¿te acuerdas del business? Sí, claro. Sueña, crea, innova. Entonces ella metió el bailarín, sacó el bailarín perfecto. Daniela hace el Excel, lo planea, lo dice, no, esto sí, esto no nos va a dar el tiempo, no nos va a dar el riesgo, el no riesgo. Por eso es que siguen estudiando el CEL, porque hay Danielas. Y yo lo opero y hago que todo lo que dijo la una, la otra, suceda. Entonces nos complementamos súper bien. Cuando hay una conversación como esta con una persona realmente tan de avanzada, uno debe estar seguramente algunos intimidados diciendo, miércoles, pero yo no tengo ese empuje que tienen las Carvajalinos. Todo el mundo no tiene esa velocidad, ¿cierto? Yo creo que hay también diferentes tipos de personas, pero también hay diferentes tipos de negocios, ¿no? Y probablemente eso es lo que la inteligencia artificial nos ha logrado identificar de una manera más fácil, que probablemente hay ciertos emprendimientos
que pueden parecerse más a ciertos tipos de personas. Sí. En este caso, yo no sé si ustedes han pensado alguna vez, o mejor, voy a cambiar la pregunta. Con toda seguridad han pensado en esto que voy a decirles ahora, pero ¿cuál es el próximo emprendimiento? Pues mira, yo tengo algo claro, pero tengo que hacer un comentario a lo de ahorita que decías, porque es totalmente, o sea, los emprendedores venimos en todos los tamaños, las tallas, las velocidades. Algún día, yo no sé si tú conoces a mi mamá o no. Mi mamá es una berraca que vas a tener que entrevistar en este Conozco podcast. a tu papá, pero creo que a tu mamá no. Ah, no te estás perdiendo lo mejor. Torre Pela. Mi mamá empezó mi colegio hace 42 años. Ella es de Arjona, Bolívar, la novena de 10 hermanos, de una familia que creían que ir a la universidad para las niñas, eso era. Ella se vino sola a los 18 y en Manga empezó Cabañita, se llamaba en ese momento. Claro, Y Cabañita, un jardín. un jardín Yo sé cuál era. que hoy es el International. Sí. Y mi mamá dormía ahí, vivía ahí. Mi mamá era la profesora, rectora, la cocinera, la enfermera, era todo. Y mira, 42 años. Y tú ves a mi mamá y mi mamá habla una palabra por hora. O sea, no es esto que estás viendo. Entonces sí vienen en todas las velocidades, en todos los tamaños, los colores y todo. Y bueno, ¿qué es lo próximo? Pues mira, estando hoy, grabamos esto aquí 2 días después de que sucedió el BizFest en Bogotá, entonces estamos muy motivadas con cómo llevamos BizFest a muchas más ciudades, a muchos más. Este año por primera vez la llevamos a una segunda ciudad que fue Medellín, entonces estamos en ese plan. Queremos llevarlo. Bueno, no una tercera porque nació en Cartagena, pero queremos traer... Queremos volver. Sí, para no perdernos aquí el crédito de los Por cartageneros. favor, es verdad, porque aquí empezó. Y otros países, de hecho, este año fueron delegaciones de Puerto Rico, casualmente, delegaciones de Ecuador, que quieren también llevarlo. Entonces queremos hacer algo muy con BizFest y ver cómo lo seguimos ampliando. BizNation ha cambiado mucho, ahora es más, tiene inteligencia artificial, no solo la enseñamos, sino que ya no es una plataforma, sino un asistente de inteligencia artificial, que es un coach ahí en vivo y en directo con todos los contenidos que ya teníamos. Entonces seguramente haremos muchas cosas, pero todas alineadas a la educación. Me parece espectacular y de pronto para ir acercándonos al final de esta conversación, como te decía, nos gusta aventurarnos y pensar en el futuro, ¿no? Cómo nos imaginamos, cómo quisiéramos mejor que fuera esta Cartagena del futuro. Y yo siempre tomo como punto de partida que estamos muy próximos a cumplir 500 años de haber sido fundados. Dios mío. Y los 500 años no están tan lejos, estamos hablando del 1 de junio del 2033, o sea, estamos aquí a la vuelta. Dios mío. Entonces me gusta preguntarle a la gente qué quieres que pase en Cartagena en el 2033 o del 2033 para adelante. Te voy a decir algo, no sé si sueno utópica, soñadora, pero bueno. Eso se vale. Yo creo que... Go big o go home. Go home. Total. Así que dale para adelante. Yo pienso, yo creo, yo estoy segura que en Cartagena lo que nos falta y lo que me soñaría con ver en esos 500 años es todos siendo capaces de trabajar juntos por los mismos objetivos. Entonces eso es lo único que nos falta a los cartageneros. O sea, la capacidad de esta es la educación, esto es lo que queremos, todos vamos a aportar para allá, porque no importa si yo soy más protagonista que tú, no, es el objetivo, es la meta, es lo que queremos lograr y cómo todos logramos articularnos sin egos, sin intereses particulares, o sea, ser capaz de dejar de pronto el egoísmo de yo brillo porque lo que quiero es que ese que es el objetivo que todos sabemos que nos duele, tú por allá, yo por acá, no venga. ¿Cómo nos articulamos mejor para trabajar como ciudad y poder sacar causas que nos interesan y nos duelen a todos adelante? Eso sería el sueño más grande que yo me tendría para... ¿Y qué hacemos para que de alguna manera ese sueño tan bonito que compartimos y nos encantaría embarcarnos en él se haga realidad? O sea, yo siempre digo, así como lo hablábamos ahorita del emprendimiento, ¿no? La idea es muy buena, pero ¿cómo hacemos para sacarla adelante? ¿Qué es lo que hay que tener detrás de ella para verdaderamente lograrla? Yo creo que necesitamos muchas cosas. Dentro de eso necesitamos fomentar mucho la cultura ciudadana y el amor por Cartagena. Creo que hay que hacer que la gente ame Cartagena, porque cuando tú amas tu ciudad tanto como amas tu casa, tu televisor, tu cama, tu familia, la vas a cuidar de esa manera. Y cuando tú quieres, la amas tanto, deja de importarte
tu visión, tu interés y te empieza a importar más el interés de la ciudad. Entonces, en mi opinión, necesitamos amar Cartagena desde los jóvenes. Hay que empezar a promover el amor por nuestra ciudad. Necesitamos un involucramiento y un amor de los empresarios, un amor de los docentes, un amor, por supuesto, de lo público, que es por naturaleza un eje articulador, y sentarnos a conversar más. O sea, yo creo que de pronto a veces uno como que entre tanto desconocimiento, pero ¿será que él sí me escucha? ¿Pero será que no? Pero que no importa, charlemos, conversemos, y uno entre más conoce la visión del otro, de pronto ahí más se va encontrando. Nos toca ir cerrando y nos gusta hacerlo como con preguntas otra vez para terminar como empezamos, y es conociéndote profundamente, que en últimas es lo que nos permite que más personas a su vez pues se inspiren en tu historia de vida. Entonces te tengo unas preguntas rápidas. Lo primero es si te estás leyendo algún libro o recomiendas algún libro. Muchos. Me acabo de terminar uno que se llama ¿Por qué dormimos? Matthew Walker, el autor, estoy obsesionada con la higiene del sueño, entonces a todo el mundo se lo recomiendo. Maravilloso. Y la última y quizás pregunta de cierre, vamos a ver si lo cumplimos, es que nos gusta preguntarle a nuestros invitados: en Cartagena debemos prender el foco por la educación. La educación, debemos prender el foco por la educación, por Dios. Yo creo que hay unas ideas transformadoras. Si nos sentáramos todos a prender el foco juntos, creo que saldría una cantidad de cosas maravillosas y nos alinearíamos más. Karen, desde la Fundación Santo Domingo estamos muy complacidos con que hayas aceptado esta invitación, pero sobre todo con que más personas que nos escuchan logren encontrar en este episodio uno que los inspire y los invite a seguir trabajando por sus ideas y por nuestra ciudad. Muchas gracias por haber aceptado y los invitamos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a que se conecten a Spotify y prendan el foco por Cartagena.